Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de las 5 reglas y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo delinear tu trama. Si bien es cierto, ya hice 2 videos acerca de la trama y de uno por un lado, cómo son sus generalidades, los tipos de trama, qué es una trama, por qué la trama es importante para la historia, por qué definir ciertos asuntos acerca de la trama antes de iniciar a hacer realmente la historia es importante, y de ciertas preferencias que tienen los escritores a la hora de desarrollar su trama. También ya hice un video acerca de los esquemas más utilizados, de los esquemas que hay por internet, de los esquemas que utilizan ciertos autores, como el viaje del héroe, la pirámide de Freytag, el método del copo de nieve. Creo que este video vale la pena porque ya en este punto de la historia o en este punto de nuestro proyecto tenemos que empezar a definir ciertas cosas. Para ahora yo supongo que ya tienen a sus personajes, yo supongo que ya tienen su contexto, ya tienen su narrador, ya tienen muchas cosas acerca de su historia y ya están empezando a generar sus escenas y están empezando a generar su contenido como mucho más conciso. Ahora el punto es saber qué elementos son realmente importantes para nuestra historia. Y para eso nos vamos a hacer una pregunta que yo se las hice al inicio de estos videos con la idea: ¿cuál es el objetivo de nuestra trama? Ahora la vamos a pensar en la trama, en ese entonces se los pensé como cuál es nuestra idea, pero para eso es realmente importante la idea. ¿Cuál es el objetivo de esta historia? ¿Qué es lo que queremos contar? Y pareciera muy absurdo, pero es que a veces se nos olvida, como vamos escribiendo y vamos metiendo muchas ideas nuevas y vamos generando otras historias y vamos teniendo como ideas de, eso también lo quiero incluir y eso también lo voy a meter y esto lo voy a modificar así, vamos perdiendo de vista cuál era nuestro objetivo al inicio y cuál era realmente la razón de ser de nuestra historia. Por eso cuando estamos ya definiendo nuestra trama, ya de una forma mucho más precisa, es importante que nos volvamos a hacer esa pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la historia? ¿Qué es lo que queremos contar y por qué? ¿Cómo es que todos estos elementos, los personajes, el contexto, el narrador, las diferentes cosas que queremos incluir en nuestra trama, cómo se entrelazan entre sí? Porque ya les decía que la trama eran muchos hilos que generaban una tela. Es lo mismo en esta situación. ¿Cómo es que los personajes, su motivación, su obstáculo, cómo es que nuestro antagonista, nuestro protagonista, cómo es que nuestras escenas, cómo es que nuestro contexto, todo influye para crear una sola historia? Porque nada puede salir volando o de lo contrario no tendría razón realmente de ser. Entonces, háganse esa pregunta. ¿Cómo es que realmente nuestra motivación de nuestro personaje principal y el obstáculo de nuestro personaje antagónico influyen entre sí? ¿Cómo es que los personajes secundarios influyen en la historia? Para esto también es importante recordar los diferentes esquemas y los diferentes tipos de tramas. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay autores que no les gusta seguir un mapa a la hora de escribir, y yo a veces he sido uno de ellos, también es bueno que tengamos ciertas cosas definidas. Como por ejemplo, ¿cuál es nuestro inicio? ¿Cuál es nuestro desarrollo? ¿Y cuál es nuestro desenlace? ¿Cuál es el clímax de la historia? ¿Cuál es el momento crucial en el que todo empieza a cambiar? ¿Y qué es eso que hace que nuestro protagonista quiera ir en un viaje que no va a ser sencillo? ¿Por qué? Porque si no tenemos definidos esos puntos, nuestra historia puede volverse un tanto confusa a la hora de querer escribirla. Y para que no se te haga confusa y para que tu historia tenga los elementos necesarios para ser interesante, te voy a dar algunos consejos. El primero y que acabo de mencionar es nuestro elemento detonador, como le llaman algunos. Conflicto, como le llaman otros, elemento importante de la historia, como quieras llamarle. ¿Qué es lo que motivó a nuestro personaje a salir de su zona de confort, de su día a día, de su momento ordinario de su vida, para embarcarse en una historia en la que lo vas a meter en muchísimos conflictos? Tiene que ser lo suficientemente creíble y lo suficientemente importante como para que nuestro personaje quiera aventurarse en una historia. Nadie se sale de su casa y decide buscar la piedra filosofal por nada, ¿no? O sea, necesitas realmente tener una razón de peso para que toda tu historia tenga sentido. Otro de los puntos es que las escenas deben de tener secuencia. Dependiendo de qué estructura de la historia incluyas, y a eso voy un poco más adelante, puedes tener escenas de pasado, de futuro, no me refiero a esa secuencia. Realmente a lo que voy con secuencia es
que tengan sentido. No puedes poner una escena de presente y luego irte al pasado sin ningún objetivo realmente, solo porque se te antojó poner esa escena porque no sabías en dónde más ponerla. No, porque confundes al lector, pierde el hilo de la historia, se aburre, hay muchas consecuencias negativas para eso. Entonces, te recomiendo que tus escenas tengan sentido. La secuencia que utilices tenga sentido, tenga lógica, aunque sea tu propia lógica dentro de la historia, pero que tenga lógica. Como en todo, cada quien tiene su propia versión de las cosas. Yo te recomiendo que pongas el clímax de la historia entre el desarrollo y el desenlace. Es como una especie de introducción al desenlace, porque el clímax es donde ocurre el momento cúspide y de repente se resuelve el conflicto. Obviamente no se va a resolver y de repente ya se acaba la historia, sino que tienes que empezar a introducir el final. Y para eso te sirve mucho que tu clímax esté en el punto justo entre el desarrollo y la conclusión. Otra cosa importante son las subtramas. Mucha gente no valora digamos, la importancia que tienen las subtramas en una historia. Pero es que realmente la vida es así, o sea, no todo gira alrededor de ti, seguramente hay historias allá afuera que valen la pena contar y que impactan en tu vida, solo que tú no sabes cómo. Pero acuérdate que a veces el protagonista no siempre conoce todo en la historia. Las subtramas le dan profundidad a la historia, te permiten meter cosas dentro de la historia que a lo mejor el protagonista no tenía que saber en un punto, y eso te ayuda a que tu historia sea mucho más ligera. Ojo, para agregar subtramas también hay que ser inteligentes. No puedes solo agregar subtramas por agregarlas porque complicas la historia, la haces aburrida y le pierdes la emoción, digamos. Entonces, si vas a meter una subtrama, que sea por una razón buena y que tu subtrama no sea lo suficientemente complicada como para convertirse en una trama principal. Trata de no meter tanto detalle, a menos de que tu libro tenga ese objetivo. Si tu libro es, por ejemplo, un libro de misterio, entonces enfócate en el misterio, no te enfoques demasiado en la vestimenta, ni en esto, ni en lo otro, ni en cómo estaba la calle, a menos de que eso sea importante para la historia. Por ejemplo, en las novelas de detectives, luego eso influye mucho. El cómo estaba el lugar, la reacción de la señora, su vestimenta, si tenía sangre o no tenía sangre. No lo sé. Pero trata que tus descripciones sean, uno, no demasiadas, y dos, en los momentos y en los lugares necesarios. Trata de mantener el suspenso. Hay gente que de repente dice, bueno, voy a utilizar un cliffhanger para terminar cada capítulo. No es necesario, porque hay capítulos en donde se va a prestar y hay capítulos en donde no se va a prestar. Lo importante es que la gente se mantenga interesada en la historia como un ente, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una narración fluida, es mucho más fácil que la gente se mantenga interesada. Puedes meterle de vez en cuando algún giro interesante, puedes meter un cliffhanger en algún punto de la historia, pero también puedes mantener el suspenso con un buen argumento, porque así funciona la mente humana, es algo de hecho psicológico. La mente humana está entrenada para ver problemas y resolverlos. Entonces, si tú le planteas un buen problema al inicio, se va a quedar hasta ver cómo termina. Plantéate el final desde un principio. Sé que suena chistoso y el final puede cambiar, pero es importante saber cómo nuestra historia va a terminar para saber cómo vamos a llevar la trama. Muchas veces nos arrepentimos de no haber pensado el final antes porque pudimos haber incluido cosas en los primeros capítulos que nos daban pistas acerca del final, sobre todo si quieres, como te decía en el punto anterior, conservar el misterio de la historia. En este punto es importante que también hablemos sobre la cronología. Piensa en qué tipo de historia quieres crear. ¿Quieres crear una historia lineal en donde los sucesos ocurran en el presente hacia el futuro y que vayan de una secuencia lógica, en el sentido de que sea una secuencia cronológica lineal, o quieres empezar de en medio y de repente hacer flashbacks al pasado y de repente ir hacia el futuro en la historia, o quieres empezar desde el final y que tu historia realmente sea un recuento del pasado. Dependiendo de cuál sea tu objetivo, por eso te decía la importancia de preguntarte qué es lo que quieres contar y por qué. Porque eso te da una forma de responder a muchas interrogantes que van a surgir a la hora de plantearte tu primer borrador. Ahora, para que puedas saber y que tengas mucho más facilidad de reconocer ciertas cosas y de tener ciertos recursos, de tomar decisiones a la hora de quitar y poner escenas, te voy a hacer ciertas preguntas que te puedes hacer cuando quieras generar
tu trama. ¿Cuál es el tema de mi historia? ¿Y por qué escogí ese tema? Parece absurdo, pero la verdad es que es importante preguntarse el por qué. Vas a pasar mucho tiempo escribiendo esa historia, más vale que te guste o que al menos te interese el tema. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la motivación de mi personaje principal y de mis personajes importantes? ¿Cuáles son los obstáculos que generan que esta historia se mueva? ¿Cómo es que mi personaje protagónico va a superar esos obstáculos? ¿Cómo impactan los diferentes personajes que ya escogí en mi historia? Porque a veces ponemos muchos personajes que no son tan necesarios y que otro personaje podría cubrir esa función. Entonces pregúntate, ¿cuál es el verdadero impacto de cada personaje en tu historia? ¿Tiene subtramas? ¿Cuál es la importancia de esas subtramas? ¿Para qué están ahí? ¿Realmente son necesarias? Y por último, ¿cuál es el resultado de esta historia? Es decir, ¿cuál va a ser el desenlace? ¿Cómo es que el personaje y su viaje impactan en tu historia? ¿Y cómo es que tu historia impacta en la personalidad de tu protagonista? Entonces, te recomiendo que pienses en esas preguntas a la hora de desarrollar tu trama. Como siempre, si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Te recomiendo que realmente cheques los videos de la trama, los 2 videos que hice, porque son muy importantes para que tengas una idea mucho más clara de qué estoy hablando. Si tienes alguna duda de otros elementos, como el contexto, como los personajes, como el narrador, también están esos videos, te los dejo en la descripción. Y nos vemos hasta la que sigue.